Creo que por momentos yo me sentí como si estuviera en el mundo de García Márquez, era una especie de Macondo argentino. Sentí que Rulfo y Pedro Páramo me convocaban. Pedro Páramo podría ser ese Bauss, ¿no? Una piedra, un ojo seco, algo desértico. Y sé sobre todo, y eso es lo que más feliz me hace, que nuestras abuelas catalanas y andaluzas y costureras están revoloteando por acá. Eso nos une fuertemente, así que para mí la lectura era tan íntima como eso. Y bueno, y su lugar de origen es mi Cusco querido también, así que parecido, ¿no? Así que como además él tiene ese don de llevar todo al arquetipo, y parece que habla de ese lugar, pero habla de todos los lugares, y también parece que habla de esos personajes, pero habla del hombre en general. Yo fui de tu mano todo el tiempo, en realidad. Y bueno, sí, como un machete, ¿no? Sobre todo. Bueno, primero la idea de Bauss, que él aclara, de ese ojo seco. Yo pensé en la fura del Bauss, inevitable, y entré a googlear, porque la verdad no tenía idea eso de fura, y me encontré con que otro querido poeta, que ya no está, que es Diego Wieniawski, le había hecho un reportaje a la gente de la fura y aclaraba los dos términos, así que fue todo un viaje de almas maravilloso. Entonces, la idea es que dice Bauss y habla de esa lenta agonía de las especies migratorias, y yo le pregunto y me pregunto qué es lo que se seca y qué es lo que se humedece en el universo, en el microcosmos, en la piel, en el alma. Si algo se seca, supone que hubo humedad y que ahora hay algo así como un desierto. Pero Saint-Exupéry dice, Principito mediante, que justamente en el desierto no se ve nada, no se oye nada, pero algo resplandece en el silencio. Y este libro es un fulgor absoluto, aún en su melancolía y aún en su dolor. Y creo también que esas aves, esas especies migratorias, no sé por qué siempre pensé en aves, sí, obvio, pero bueno, somos nosotros, ¿no? Porque parecemos gregarios, pero todo el tiempo estamos migrando. Migra el cuerpo, migran las emociones, migran los sentimientos, algunos sí, otros no. Es decir, también somos esa especie migratoria. El libro está dividido en 4 partes: Ladrillos blancos, aire poblano, Rales del discurso, pequeño balance, salmos, Real de 14, como si vieras, y la lenta agonía. A mí lo primero que se me impuso visualmente fueron las cesuras, una fractura que divide las 2 partes, la arquitectura de cada poema, en hemistiquios, como si hubiera que cruzar de un lugar al otro. Es interesante porque no lo hacen todos los versos, lo hacen algunos, entonces uno puede leer toda una columna y otra columna, y por supuesto resiste esa lectura porque un buen poeta crea esos microcosmos, así que uno puede leer el poema en su totalidad, puede columnarlo, pero también muchas veces él une todo un verso, en ese verso no hay cesura, por lo tanto no hay fractura, y a veces en otros va acumulando palabras con cesuritas, palabra, cesura, eso le crea un ritmo maravilloso. Pero la primera arquitectura que se ve es, acá hay algo partido y hay que ir de un lado al otro, de la vida a la muerte, de la humedad a la sequía, de la vitalidad a este rumbo agónico que sin embargo no la es, aunque la muerte resople varias veces al oído y en la boca del lector. Yo diría que básicamente los lazos, todo el recordatorio de la familia, de los lugares, de esos personajes, ahora me voy a referir a algunos, son los que salvan, ni sé si es necesario que salven, pero los que de alguna manera nos sacan de la agonía y de la tristeza, y sobre todo, bueno, yo no puedo dejar de
referirme a la idea de la orilla familiar por esto de los catalanes y de todo lo que nos une, pero sobre todo también el amor como antídoto. Hay dos versos que a mí me encantaron. En uno dice: ¿qué no se pasa con un trago de amor? Y en otro, como si vieras, en la cuarta parte, dice, y este me gusta todavía más, que no es poco: en fin, lo que se oculta cuando alguien habla feliz en primera persona, cesura del plural. Uy, qué suerte llegar alguna vez a eso, ¿no? A mí me dejó pensando muchos días eso de la suerte de poder hablar en primera persona del plural. También tal vez el otro verso de Astilla, parte 4, que dice: somos felices, cesura, a pesar de las grietas en la galería. En el libro de Jorge hay una arquitectura pareja, abierta, firme, como ladrillos que se impusieran al lector. Pero los ladrillos tienen intersticios por donde es posible respirar y sobre todo, espiar. Hay ojos de agua, hay ojos de aguja enhebrada o no, hay un ojo miope de mí o la memoria, hay ojos e imágenes por todas partes, olores, sabores, biología pura en estas postales que tienen algo de las tierras naturales de Leonardo, pero que son diferentes a la par, cada uno con su voz, cada uno con su bienvenida maestría. Bueno, dije lo del ritmo, cómo iba acumulando. Tiene un poema en el que dice: hoy he comido pan de muerto, ¿no? Y dice: y vas subiendo, arriba espera a Dios, el Dios de la parranda, amasando un bolillo que copiará tu forma, rebosándola en luz y sangre azucarada. El ritmo es constante y cada tanto se aquieta y siempre la cesura. Dice también: igual el bicho muere y se anuncian las agonías. Dice: soy un huérfano lejano que niega las muertes. Pondera además: pero hay langostas, algo depreda, algo migra otra vez, algo se engulle. Aparecen como figuras enormes, hermosas. La madre, mi madre era sibila, de estatura corta, la elevaban. Su gesto solidario, el trípode de su voluntad para descubrir enigmas y el haber vuelto a la vecindad, a la vida amable de las conversaciones. Y también el padre, en un poema que no voy a leer por las dudas que quieras leerlo vos, y que está retomado varias veces. Y también en la cuarta parte, cuando dice: en que cada padre dejó a oscuras a cada uno de sus hijos, y yo sentía que era casi un dios mitológico, una especie de Zeus, una especie de Yahvé castigador. Por eso digo, siempre desde la escena al arquetipo. Regionalismos, un montón. Y tal vez ahí es donde a mí me fascinó todavía más su trabajo, porque además de esa arquitectura que parece formal, pero que en realidad es pura semántica, él tiene una especie de metalenguaje que es mucho más que su propia voz, porque ya sabemos que la tiene. Es casi como un lenguaje que anduviera suelto por el libro. Quizás ahí, digo yo, está la verdadera textura. Él se pregunta: ¿dónde empieza mi Amérique du Sud? Yo diría: en el sonda soportable, en los rosarios, cuentas de carozos de aceituna escupidos por el padre moribundo, calles con azares y devotas, parlantes de camión, higueras del fondo y hasta una mermaida. Esto constituye no solo su universo, sino que facilita el tejido de una especie de metalenguaje o lengua propia. También en Digo Infancia, la comadrona, la maestra, la declamadora, el cura Varela y hasta el César, la reina de corazones, el anís, 8 hermanos, los Saratogas sin filtro. Igual en Aire Poblano, uno de los que más me gustó, si cabe la expresión,
Ahí las nostalgias de Mallorca son las mías y entonces sé fehacientemente que su pueblo es el mío también. Como temas, decíamos la memoria, hablé también de las texturas y a mí me interesó, hice un resumen, no lo voy a leer, pero los invito a hacerlo, de cada uno de los acápites, porque los acápites a mí me funcionaron como intertexto del libro, es decir, hablaría la arquitectura y el ritmo, hablaría el metalenguaje, en donde él es esa voz tan personal, y hablaría después de las dedicatorias, que en realidad, y de los acápites, en realidad de los dos, estaban los acápites, que abren como una tercera lectura del libro. También las dedicatorias, porque hay gente querida y es como estar recorriendo el libro con ellos. Su lenguaje personal, decíamos la mermaida, decíamos el sonda, el San de Uyuni, la huacataya, el maguey, la mezcalina, botana, locarina, señor de Texioco, salmera, quetzales, upites, ¿por qué no? Agua de achuma, peyote, etc. Puras imágenes y a su vez una enorme ternura que es casi un ars vivendi, ¿no? Con los transparentes, los velados a cajón abierto, dice él, elijo la ceniza y renuncio a regresar en carne. Finalmente diría que hay muy buenos remates, y muy buenos remates en la hondura, no suena como un final esperado, todo lo contrario. Ahí cierra ese paisaje, ahí cierra esa imagen y siempre nos dejan pensando, ¿no? Como les decía en los primeros versos que les cité, o en otro, por ejemplo, que dice, uno pregunta qué cosa es la felicidad. Hay una casa blanca que la hiedra la asfixia. Y ese que les decía, en fin, lo que se oculta cuando alguien habla feliz en primera persona del plural. Y también podría decir, sobre el final, que muchos de sus poemas me parecieron hasta microficciones. Podría haber una historia ahí. ¿Leo de la especie? ¿Le vas a leer? No. Por ejemplo, Canto de mirlo que muere fusilado, puede ser luz, agota su candil en el aire que apenas nos alcanza, femenino candor, varón en celo, medir en el tiro de gracia el cazador que nos quitó la presa. Sobre el final y volviendo al ojo, dice, desnudo me levanto, ciego bajo las cortinas. ¿Qué es, pregunto yo, lo que no ve o lo que no quiere ver? En un mundo pobladísimo de personajes que suspiran, sobre todo en aire poblano, ¿no? Parece como el ritmo de la respiración, el fraile Juancho y el panadero y el Tano Pietro y el monseñor y el tenedor de libros y el Rengolulo y etcétera. Ahí, donde todos suspiran, él vuelve a decir, somos felices a pesar de las grietas en la galería. Las grietas a mí me sirvieron para espiar y es un libro que leí varias veces porque todo el tiempo lo terminaba y sentía que había llegado a un punto de su sustancia, pero otra vez quería volver a las imágenes. Y creo que ahí, en cada uno de esos personajes que nos hablan, están esas especies migratorias que somos todos nosotros. Un libro inolvidable, pero de verdad, absolutamente.